Bueno, buenas noches para todos. Esta segunda parte de la unidad número 2 era la que quedaba pendiente en la clase anterior. Un poco la idea de este encuentro es de alguna manera sintetizar los aspectos más importantes que se han ido trabajando en el contexto de lo que fue la clase número 2, 3 y 4. Voy a tratar de ir sintetizando algunos aspectos muy generales, en donde me gustaría hacer hincapié en algunos puntos claves que necesito que ustedes vayan incorporando a partir de la lectura y el visionado de los videos propuestos. En la clase pasada nosotros habíamos estado enmarcados en lo que era la unidad 2, obviamente, la definición de la sociedad, los elementos y definición conceptual, los aspectos de una sociedad, los tipos de sociedad, la evolución y el origen de las ciencias sociales. Y en esta clase nosotros vamos sobre todo a focalizarnos en el análisis que hace de las ciencias sociales el doctor Luis Barrón, un catedrático de una universidad mexicana. Vamos a analizar la importancia que han tenido los movimientos sociales y las formas de participación política desde fines del siglo XIX y cómo se han ido consolidando en el transcurso del siglo XX. El tema también que nos va a implicar esta segunda parte es la cuestión de la importancia que tiene el ámbito democrático en la participación política y el desafío que hoy tienen las ciencias sociales, sobre todo enmarcadas en el ámbito de la creciente digitalización y globalización en la cual nos encontramos inmersos. Bueno, vamos a empezar un poco analizando el video del doctor Luis Barrón, el cual es muy interesante porque él mismo analiza de alguna manera el tema de la importancia que tiene hoy el análisis del comportamiento humano. Y hablando del comportamiento humano en el contexto de diferentes grupos que integran una sociedad y que de alguna manera le están dando la pauta a las ciencias sociales eh, de poder entender cómo estos grupos se van vinculando, cómo estos grupos van interactuando y de qué manera logran los individuos insertarse en estas sociedades tan complejas que hoy el mundo, podría decir, posee. Eh, Sobre todo analiza la importancia que tiene entender a la sociedad y a las ciencias sociales, porque de alguna manera le dan la pauta al individuo de cómo lograr incorporarse al sistema productivo. ¿Qué necesidades hoy por hoy tiene el sistema productivo? Más allá de la cuestión del empleo y el salario, o sea, hacia dónde va la sociedad, qué es lo que persigue, qué es lo que busca, que en definitiva son grandes preguntas que se plantean muchos científicos del ámbito social y a las cuales permanentemente intentan darle una respuesta. Es muy interesante el análisis que hace el doctor Barrón acerca del sistema educativo y la relación que tiene con las ciencias sociales. Eh, Él plantea esta idea que el sistema educativo históricamente se ha basado en dos pilares. Un pilar ha sido el de las ciencias naturales, que de alguna manera le ha permitido al hombre entender el mundo y el contexto que lo rodea. Y después otro de los pilares que yo digo que son claves, como tal lo menciona el doctor Barrón, es la lógica matemática. O sea, si nosotros analizamos, podemos decir que el sistema educativo a lo largo de la historia ha tenido o se ha sustentado en dos pilares que están de alguna manera muy lejanos a lo que nosotros entendemos hoy por ciencias sociales. Era una mirada mucho más cuantitativa de la realidad social, en donde, bueno, se buscaba entender y comprender el mundo a través, sobre todo, de la utilización de determinados métodos, como fue en su momento y es también el método científico al día de hoy. Eh,
Podemos decir que en este marco las ciencias sociales era como que quedaban afuera de este basamento sobre el cual el sistema educativo se sustentó. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que es clave incorporar al ámbito social. ¿Por qué? Y porque las sociedades están integradas por grupos, por individuos, y trataron de entender por qué no todos pensamos de la misma forma, no todos actuamos de la misma manera, y a partir de allí intentaron descubrir si existía la posibilidad de poder establecer un método para comprobar por qué los seres humanos actuamos de tal o cual forma. Eh, por otro lado, también se dieron cuenta que no solamente se quedaba en el marco de cómo, del comportamiento que hacía a los individuos, sino también la importancia que tuvo o que tenía en su momento el hecho de la participación política, ¿sí?, en los sistemas políticos y cómo funcionaba, ¿sí?, la sociedad, sobre todo también en el ámbito del consumo, ¿sí? Recordemos que somos una sociedad eminentemente consumista. Eh, Esto también se enmarca, si analizamos un poco más profundamente, en conflictos, muchas veces de orden racial, étnico, que está presente prácticamente en buena parte de la historia de la humanidad y en muchas culturas en donde a veces encontramos, la mayoría de las veces encontramos a grupos que hacen las veces de dominadores y de dominados, que es también un concepto que Barrón deja entrever en su explicación. Eh, Analiza también si las sociedades son las bases sobre las cuales se legitima de alguna manera el sistema político que le da un marco de identidad y de ciudadanía al individuo. Y un poco analiza, si se quiere, la historia y dice que la identidad sobre todo se ha sustentado en un basamento de carácter colectivo, ¿sí? Y bueno, tome en cuenta el acceso a los derechos ciudadanos como el voto, la identidad y también marca, para ser bien claro, dice Barrón que las humanidades fundamentalmente han estado compuestas por dos ciencias claves. Por un lado es la historia y por otro lado es el derecho. Y que esto, si nos remontamos en el tiempo, podemos ir hasta Grecia, Roma, las culturas greco-latinas, en donde los pensadores analizaban de alguna manera cómo la sociedad entiende su realidad, cómo piensa, ¿sí? Y cómo se iban dando estos procesos a lo largo del tiempo. Obviamente que si lo comparamos con la actualidad o con lo que iba a suceder siglos posteriores, no lo hacen basándose en un método, podemos decir, científico, que es lo que va a aportar en gran medida las ciencias naturales. Eh, lo hacen con un método eh, más basado en, yo diría, en la cuestión de la preocupación, ¿sí?, como dice Barrón, y que ya se remonta al trabajo de los humanistas, los artistas, y se puede ver fundamentalmente estas problemáticas de la sociedad reflejadas en ámbitos como lo artístico, lo pictórico, en donde estas producciones tienen una reflexión, yo diría, muy importante acerca de la sociedad y acerca del ser humano integrando, participando y vinculándose con los procesos sociales. Eh, Algo clave o el segundo punto tal vez que este doctor trabaja en su video es mencionar que las ciencias sociales cobran fuerza, cobran importancia, me animaría a decir a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, gracias a la aplicación de lo que es el método científico. Para aquellos que no están familiarizados con el método científico, a ver, toda investigación dentro del campo de lo social, como puede suceder también en el campo de las disciplinas exactas,
Trabaja con un método, con un objeto de estudio y con preguntas claras que se van formulando sobre alguna problemática. Eh, a ver, aquel que investiga en ciencias sociales está obligado de alguna manera a presentar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es, muchas veces se plantea a partir de observar algún fenómeno, algún suceso y plantearse preguntas. La hipótesis, en definitiva, siguiendo a muchos investigadores, no es otra cosa que una afirmación. Cuando yo estoy haciendo una hipótesis, a ver, si bien estoy preguntando, estoy planteando una afirmación, algo que será verdadero o falso dependiendo de la investigación que vaya a llevar adelante, usando obviamente fuentes, recursos, bibliografía que me permita contestar a esa pregunta inicial que me planteé o solucionar el problema del cual había partido. Él, como dato importante, dice que el hecho de plantear una hipótesis es tal vez una de las primeras herramientas del pensamiento crítico. Y esta idea de llevar ese pensamiento al ámbito de la escuela, que el docente sea capaz de potenciar en los alumnos esa capacidad de análisis, de relación, de contrastación, de forma tal que el alumno no sea un simple reproductor de cosas ya elaboradas, sino que pueda replantearse nuevamente o con una nueva mirada cosas que a lo mejor no están del todo acabadas. Que eso es también una cuestión interesante, sobre todo teniendo presente la cultura de la cual nosotros venimos. Bueno, en una tercera clase se focaliza sobre todo en los motores del cambio social, sobre todo haciendo hincapié en lo que son las creencias, los valores, las actitudes, las ideologías, y fundamentalmente trata de relacionar o vincular al ser humano en sociedad y con un entorno, con una realidad diferente de acuerdo a donde a este ser humano le toque participar y vivir. Dice que la historia fundamentalmente del siglo XX se va a estructurar en procesos de participación ciudadana. Y bueno, ya hace un hincapié muy grande en la importancia de la identidad social, que está de la mano de la cultura, de la pertenencia a un grupo específico, también con un fuerte sentimiento podemos decir a comienzos ya del siglo XX, de pertenencia a un Estado, en el caso de Latinoamérica, Estados en formación, y sobre todo el hecho de aquellos grupos que surgen dentro de esa sociedad y que buscan reivindicar, por decirlo de alguna manera, su posición en relación a determinados pedidos que hacen a la clase que conduce el país. En este caso, bueno, uno de los primeros grandes movimientos reivindicatorios va a ser el movimiento feminista. El movimiento feminista, si nosotros queremos encontrar sus raíces, ya nos tenemos que dirigir a la Francia, a Francia en el contexto de la revolución, francesa, ¿sí? El movimiento feminista surge en contra de esa sociedad patriarcal, sexista, que de alguna manera marginaba, excluía a la mujer y la asignaba a ocupar un lugar prácticamente de servidumbre. A partir de ahí las mujeres fueron reivindicando su posición, autovalorándose y bueno, intentando ir ganando espacios de poder en esta sociedad. Y ya a comienzos del siglo XX vamos a ver cómo la mujer poco a poco logra reivindicar esa posición, y esto se evidencia, por ejemplo, en uno de los logros más importantes que va a tener en el contexto del siglo XX, que es el derecho al voto, que es el derecho a la participación política, que es el derecho de disputarle esos espacios de poder que antes eran exclusivos del hombre, en donde ya empezamos a ver mujeres que
empiezan a actuar en la vida académica, que se animan a participar de la vida política, que ejercen profesiones que antes eran particularmente destinadas a los hombres. Entonces ya hay como un sistema de igualdad o de paridad con el hombre, y esta situación y este contexto en países, por ejemplo, como Argentina, yo diría se va a consolidar con mucha más fuerza a mediados del siglo XX, a partir de que la mujer logra tener el acceso al voto, ¿sí?, durante el gobierno de Juan Perón. Después, bueno, hay algunas oleadas que son muy importantes para entender estos movimientos, que no solamente abarcan al movimiento feminista, sino que también a otros sectores marginados y excluidos de la sociedad, como puede ser el movimiento gay, el movimiento de lesbianas, que en este momento están de alguna manera pidiendo a los gobernantes una reivindicación de su situación, están pidiendo que se los traten de una manera igualitaria y fundamentalmente que puedan acceder a ciertos beneficios y derechos que tiene el común de la sociedad. Ya acá cobra una importancia clave el tema de la democracia y la participación ciudadana. Todos estos procesos de cambio, transformación que vive la sociedad en su conjunto han sido gracias a que la sociedad se encuentra dentro de un sistema político enmarcado en el ámbito democrático. Entonces, en ese ámbito democrático podemos hablar de que el soberano, ¿sí?, como dice la palabra, es el pueblo, ¿sí?, y hay una focalización en la defensa de los derechos, sobre todo de las minorías, tomando como minoría a estos grupos que anteriormente he mencionado. Hay un principio de representación política por la cual estas minorías y en conjunto la sociedad tienen que ser representadas en sus necesidades, en sus prioridades, y hay un marco de legalidad y de institucionalidad vigente que se tiene que respetar y se tiene que hacer cumplir por parte de obviamente todos aquellos que integran la sociedad. Y como último punto que hemos trabajado en una cuarta clase, hace hincapié en los desafíos de las ciencias sociales, la importancia que hoy para las ciencias sociales ha cobrado el mundo digital. Yo les decía en la primera clase que nos encontramos ante yo diría, un tiempo histórico en donde se está construyendo un nuevo paradigma, una nueva mirada acerca de lo que son las ciencias sociales y la importancia que tienen para el hombre y la sociedad, y para entender también la realidad en la cual estamos viviendo. Hoy el mundo digital prácticamente nos ha invadido, el mundo digital ha colaborado a establecer vínculos entre personas que muchas veces están muy alejadas o muy distanciadas por cuestiones geográficas. Nos permiten tener una conexión casi en tiempo real, la transmisión de datos, de conocimientos, que hacen obviamente que vivamos una enorme revolución tanto a nivel científico como a nivel en general. Y que empiecen de alguna manera a valorarse los espacios y esta interrelación de una manera diferente. Pero también esto trae algunas problemáticas. Los autores que analizan esta última parte hacen referencia a que muchas veces el común de las personas conocen la realidad de lugares distantes y muchas veces no entienden la realidad o los grupos sociales que viven en su entorno. Entonces también esto causa estos problemas de tanta posibilidad de comunicación. Muchas veces se está perdiendo esta idea de poder comunicarme directamente con la persona, poder hablar en sociedad, con grupos, sin necesidad de un recurso tecnológico. O sea, la comunicación cara a cara, muchos dicen que se está perdiendo y se está llevando adelante una comunicación que muchas veces es impersonal, una comunicación en donde estamos mediados por una pantalla y en donde hay ciertos aspectos comunicativos,
como puede ser el lenguaje corporal, que muchas veces queda como al margen. De todas maneras, en el marco de este mundo globalizado en el cual nos encontramos inmersos, yo creo que las ciencias sociales tienen un enorme desafío. Y el enorme desafío es poder incorporar, entender, valorar las diferentes culturas, realidades en las cuales se encuentran inmersas, haciendo uso de la tecnología, pero no un abuso de la misma. Hoy, por la situación que estamos atravesando en todo el mundo, obviamente la cuestión digital nos permite seguir manteniendo este contacto que en otro contexto hubiera sido sumamente difícil de poder lograr. Que yo creo que también es un marco muy interesante para poder analizar, para poder reflexionar y, por qué no, debatir hasta qué punto el individuo, la sociedad, los grupos que estamos atravesando por esta terrible pandemia, nos hemos visto afectados por esta nueva forma, no diría nueva forma, sino por esta forma diferente de comunicarnos y de establecer vínculos, a los cuales muchos que pertenecemos a generaciones anteriores o generaciones del siglo XX, no estábamos acostumbrados y bueno, de alguna manera tuvimos que cambiar, yo diría, ese paradigma sobre el cual estábamos situados y poder adaptarnos a todo este nuevo mundo que para muchos de nosotros representa un gran desafío. Bueno, con esto he querido hacer una síntesis de la unidad número 2. Espero que les haya resultado interesante. Y bueno, yo creo que esto también les va a servir a ustedes para poder focalizar sobre los puntos sobre los cuales vamos a hacer hincapié con la profesora Paola en el parcial que está previsto para las próximas semanas. Les dejo un saludo muy grande para todos y, como digo siempre, seguimos en contacto.